Nos quedó un tercer punto que yo quisiera compartirles antes de cerrar este capítulo 7 de Nehemías. Yo quisiera invitarle a que se ponga de pie, que Nehemías capítulo 7, versículo 61 al 65, estuvimos viendo el domingo anterior algunos aspectos que nos iban señalando los versículos que hemos estado viendo. Y vamos a concluir nuestro punto 3 derechamente en el versículo 65. Pero quiero leerlo completo para que nos recordemos un poquito de algunas cosas. Dice de esta manera. Voy a ocupar solo Nueva Traducción Viviente para los hermanos que lo proyectan, para que nos ayuden ahí con eso. Dice, otro grupo regresó en esos días de las ciudades de Tel-Mela, Tel-Harsar, Kerub, Abdán e Imer. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía las familias de Delaía, Tobías y Necoda, un total de 642 personas. También regresaron 3 familias de sacerdotes, Abaía, Cos y Barzilai. Este Barzilai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. Señor, en esta hora de la mañana, una vez más, nos acercamos a ti por medio de tu palabra. Abrimos el libro que es el libro. Tu palabra es por sobre todas las cosas. No es un libro cualquiera, es el libro, la voz de Dios, la revelación de Dios, los planes y propósitos que Dios ha querido dar a conocer a su iglesia. Por eso, Dios, en esta mañana, permítenos una vez más poder prestar oídos, poder estar atentos y poder, Señor, tener un corazón de discípulo, un corazón enseñable, un corazón, Señor, que esté dispuesto a poder oír lo que tú quieres enseñarnos, a alentarnos y a estimularnos a seguir confiando en tu obra redentora. Señor, te damos gracias y pedimos que nos bendigas en esta mañana por intermedio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, hermano y hermana. Quiero ir bien rapidito con lo inicial. Permítame recordarle algunos puntos que estuvimos observando el domingo pasado a modo de recordatorio general. Estuvimos viendo algunas cosas con referente a la pureza de la iglesia, y esa pureza de la iglesia exige un orden divino y una santidad real. Estuvimos viendo que esta lección espiritual nos hace entender que la fe no se fundamenta en las tradiciones familiares, no se fundamenta en sentimientos o en apariencias, sino que Dios exige frutos visibles como credenciales de la salvación. Es algo que Dios ha estipulado para la vida de su iglesia, para la vida de todo aquel que es alcanzado. También estuvimos viendo los privilegios espirituales, los cuales se pierden, cuales se extravían al priorizar lo terrenal, al darle mayor énfasis a nuestra vida terrenal antes que a las cosas espirituales. Hermanos, priorizar el éxito secular o la comodidad material
por encima del pacto que Dios ha hecho, destruye el testimonio y también destruye los privilegios espirituales en la vida de un creyente. Por eso la advertencia sobre la mundanalidad es que nosotros tengamos cuidado al descuidar espiritualmente nuestras raíces, nuestra vida, porque si descuidamos aquellas cosas que son importantes espiritualmente, se irán generando en la vida del creyente raíces de amargura que contaminan la comunidad de creyentes, que contaminan la vida de la iglesia, contaminan la santidad. Porque, hermanos, si hay algo que decíamos el domingo pasado, que la santidad no se transmite por contacto. La santidad no es algo que se pega. Pero el pecado y la inmundicia que rodea el pecado son altamente contagiosos. Por eso debemos cuidarnos unos a otros. Y ese cuidado muchas veces está en los hombros de aquellos que Dios llama a dirigir su iglesia. Por eso la disciplina eclesiástica es indispensable para proteger el culto público. No solo la disciplina hacia el creyente, sino que una vida disciplinada como iglesia protege el culto público y evita que las cosas sagradas sean profanadas por medios carnales o por personas carnales. Por eso es importante no olvidar esos puntos que mencionamos. También mencionamos la necesidad del autoexamen ante la santidad de Dios. Continuamente, cada vez que el creyente se reúne de manera pública en la iglesia, debe examinar su vida. Decíamos que no podíamos nosotros acercarnos a Dios como bien se nos plazca. Es no entender la santidad de Dios cada vez que venimos ante su iglesia a reunirnos juntos y no importarnos nuestra condición. Eso es desestimar la mesa del Señor, es no valorar la santidad de Dios. Por eso el creyente debe realizar un autoexamen privado y sincero cada vez que viene a reunirse con la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, cada uno de nosotros estamos llamados al autoexamen privado y sincero. ¿Con qué propósito? ¿Ya? Porque este autoexamen que Dios nos muestra en su palabra tiene un propósito. Y ese propósito no es excluir al creyente. No es que el creyente se excluya por sentirse o verse diferente a otros por el día a día, por los pecados o por la indiferencia que ha tenido con Dios, sino que el autoexamen tiene el propósito de que el creyente reconozca que Dios nos conoce por completo. Y ese reconocer que Dios nos conoce por completo debe llevarnos a cada uno de nosotros al arrepentimiento y al perdón para poder entrar confiadamente en su presencia y así juntos de manera mutua poder honrar la santidad de Dios. Eso es lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Ahora, a modo de introducción a este punto número 3, para que nos podamos introducir en lo que vamos a ver hoy, yo quisiera que pudiéramos pensar en esto que yo le voy a leer. Hermanos, pensemos por un momento en lo frustrante que es perder un documento de identidad importante, como el pasaporte o como la cédula de identidad. Sin ese papel, ante las autoridades del aeropuerto o ante las autoridades de un banco, simplemente usted no existe. Usted, si no tiene ese documento para acreditar su identidad, usted no existe. Aunque usted esté presente delante del Ejecutivo, aunque usted esté presente delante de la aduana del aeropuerto para mostrar de que usted es la persona,
Si usted no tiene su documento, si usted no tiene su credencial, usted no existe para ellos, aunque usted esté presente. ¿Alguien ha ido alguna vez al banco aún con el carnet vencido? Le dicen, no, no sirve. Y si usted no va con el carnet, dicen, ¿cómo usted me acredita que es usted? Pero estoy aquí, usted apela y dice, pero si soy yo. No, pero es que a mí no me sirve que usted me diga con su palabra que es usted. Yo necesito que usted me acredite que es usted. ¿Y qué le dicen? Permítame su carnet. ¿No es cierto? Es frustrante no tener el carnet, es un problema no tener cómo demostrar quiénes somos. No importa cuánto nosotros podamos insistirle a las personas, cuántas fotos muestres en tu teléfono o qué ropa uses. Sin las credenciales oficiales, la puerta se cierra. Si nosotros no tenemos lo necesario para demostrar quiénes somos, la puerta se cierra. La pregunta es, ¿quién es tu credencial, hermanos? ¿Quién es tu credencial? Si nosotros estamos delante de Dios, ¿quién es nuestro pasaporte? ¿Quién es nuestra credencial para que nosotros podamos autentificar quiénes somos? Por eso hoy hemos abierto la palabra del Señor en Nehemías 7, versículos 61 al 65. Un texto que a simple vista parece irrelevante. Sin embargo, encierra una de las advertencias más solemnes y a la vez una de las promesas de gracia más hermosas de toda la Escritura. Es la historia de hombres y mujeres que al regresar del exilio de Babilonia intentaron cruzar las puertas del servicio a Dios, pero descubrieron con terror que habían perdido sus credenciales. Hermanos, lo que nosotros hemos estado observando es algo terrible. Y es algo que si nosotros comenzamos a tomarle seriedad a nuestra propia vida, ¿cuáles son nuestras credenciales delante de Dios? ¿Cuál es nuestro documento que nos habilita para poder estar delante de Dios? Es algo que nos hace tomar muy seriamente en cuenta de que quizás hemos estado muy equivocados en lo que nosotros hemos creído que nos habilita para acercarnos a Dios. Que quizás hemos estado muy equivocados en lo que hemos estado considerando que es lo que a Dios le causa aprobación de nuestra vida. Por eso al estudiar este pasaje, hermanos, nos daremos cuenta que de una verdad dolorosa. Las alianzas impuras con el mundo nunca dejan un saldo positivo. Cuando el creyente comienza a unirse y comienza a generar lazos inmundos, nunca esperemos de que de esos lazos salga algo bueno o algo positivo. Hermanos, coquetear con la cultura de Babilonia destruye nuestra pureza. Coquetear con el pecado, coquetear con el sistema en el cual nosotros hoy vivimos, destruye nuestra pureza como creyente, desfigura nuestra identidad espiritual, nos hace perder la forma que Dios nos ha dado cuando coqueteamos con este mundo, cuando coqueteamos con las cosas de este mundo. Nos hace perder nuestra identidad espiritual y nos hace perder, hermanos, lamentablemente, nuestros privilegios que Dios nos ha confiado. Él nos ha dado privilegios por ser sus hijos. Pero recordemos algo, que Dios disciplina al hijo que Él ama. Cuando un creyente comienza a coquetear con el pecado, cuando un creyente comienza a relacionarse con este mundo y comienza de manera impura a contaminar su vida espiritual, hermanos, nunca pensemos que Dios no nos va a disciplinar.
Dios lo va a hacer. Si tú y yo somos hijos de Dios, nuestro buen Padre nos disciplinará, nos corregirá. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama, por hermano. Porque Dios ama al hijo que disciplina. Lo que debe asustarnos a nosotros es que nos creamos hijos de Dios y no seamos disciplinados por Él. Porque podemos decir, yo soy hijo de Dios. Pero ¿cuál es la credencial de que tú eres un hijo de Dios? Cuando Él te disciplina, cuando Él te corrige. Eso te está autentificando a ti y a mí como su hijo. Pues hay creyentes que yo hago lo que sé y no me pasa nada. Ojo, quizás no seas hijo. A veces muchos justifican y dicen, bueno, es que Dios me está dando hilito. Es que Dios me está dando cuerda, ¿cómo dice? Me está dando con el volantín. Gino, ¿usted qué es capo en eso? ¿Cómo le dicen cuando lo empezáis a alargar? Le da hilo, lo alarga. Y después va a venir la recogida. Y a veces pensamos y justificamos y decimos, es que yo estoy en ese proceso. No, hermano. Dios nunca nos pondrá en una situación donde pequemos. Él nos puede probar, pero Él no nos va a llevar a una situación donde vamos a pecar. El que te lleva a esas circunstancias es Satanás. Dios puede probar tu fe y la va a probar, adivine con quién. Haga así, hermano. Mire, haga así. Allí está el instrumento de Dios para que probar nuestra fe. Que si usted dice, yo no soy instrumento de Dios, hermano, tú eres un instrumento de Dios. Van a haber situaciones en tu vida que te van a llevar para que Dios te santifique y te vaya cada día formando a Cristo en ti. Tu esposa, tus hijos, tu hogar, tu familia. Dios utilizará medios. ¿O no le ha dicho usted alguna vez a Dios, Señor, yo quiero ser un hombre manso y humilde como tú? ¿Le ha dicho alguna vez eso al Señor? Y de repente, de la nada, comienza usted a ser presionado, a contestar mal, a tener una mala reacción. Ahí nosotros no estamos viendo que Dios está obrando. Le pedimos recién eso, que nos diera paciencia. Y nosotros a lo más mínimo somos chispitas. Y nos prendemos fácilmente. Y no estamos viendo que Dios está haciendo y respondiendo nuestra oración. A veces pedimos y no nos damos cuenta de lo que pedimos. Y tampoco no nos damos cuenta cómo Dios obra para responder lo que le pedimos. Señor, forma mi carácter. ¿Cómo que pensamos? ¿Y cómo lo va a formar? Te va a usar a ti, me va a usar a mí para formar tu carácter. Te va a usar a ti para que tú formes mi carácter. Entonces nosotros debiéramos aprender a detenernos a mirar que muchas veces hemos orado y pedimos cosas a Dios y Dios nos está respondiendo y usando sus medios. Por eso los caminos del Señor son insondables y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios obra de maneras que a veces nosotros no entendemos, hermano. Hermano, es cierto que nuestro Dios es un Dios de perdón, pero el pecado deja cicatrices y deja consecuencias terrenales.
con las que a menudo debemos aprender a vivir. La buena noticia es que incluso en medio de las consecuencias somos llamados a abrazar y sostenernos de la gracia inmerecida de Dios, la cual nos ha sido dada únicamente por el puro afecto de su voluntad. Por eso el tema central que nos convoca esta mañana es poder comprender la insuficiencia de la ley humana y la necesidad urgente de un gran sumo sacerdote. A la luz de los versículos 61 al 65, debemos aprender y entender verdades fundamentales para nuestra vida. Que nuestra seguridad eterna y nuestra aceptación ante un Dios 3 veces santo no descansa en tu apellido ni en mi apellido. No descansa en tus logros ni en mis logros, o en nuestra tradición familiar, sino únicamente y exclusivamente descansa en el registro perfecto de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Allí descansa, hermanos, nuestra seguridad. Tú y yo debemos estar anclados en Cristo. Por eso nuestro punto 3 es la insuficiencia de la ley humana y la necesidad urgente de un mediador. Por eso fíjense lo que dice el versículo 65. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre este asunto por medio del Urín y el Tumín, o sea, el sorteo sagrado. Hermanos, ante el vacío legal que estaba ocurriendo allí en los días de Nehemías, el gobernador Nehemías actuó con notable sabiduría. Actuó con una sabiduría bíblica que Dios provee. Él no expulsó definitivamente a estos hombres de la comunidad. Él no los apartó, simplemente les dijo: esperen, no pueden hasta. Por eso les impone una suspensión que sin duda es severa. No pueden comer de las cosas santísimas, el pan de la propiciación y las carnes del sacrificio, las cuales estaban reservadas para los sacerdotes que estaban siendo aptos en la ejecución del sacerdocio. Ellos sí podían participar de eso. Entonces, la sabiduría en la cual actuó Nehemías simplemente los suspendió a que no podían participar de estas cosas. Porque la ley y la burocracia humana había llegado a su límite. ¿Por qué había llegado a su límite? Los gobernantes no podían leer los corazones ni inventar genealogías. Nehemías no podía saber si lo que en sus corazones había era genuino o no. Ni tampoco Nehemías tenía la autoridad para inventar una genealogía y adaptársela a ellos para que ellos sí pudieran participar, sí pudieran oficiar. Nehemías alcanzó su límite. Él no podía y no tenía forma para poder a estas familias, a estos hombres, permitirles participar del sacerdocio. Por eso la solución temporal que vio Nehemías fue esperar. A veces, hermanos, hay cosas en las cuales no tenemos una solución inmediata. Y a veces lo más sensato y lo más sabio y prudente que podemos hacer es esperar. Cosa que a nosotros no nos gusta. ¿A quién le gusta esperar? A nadie.
Usted está haciendo la fila y ya van 2 minutos y usted ya está desesperado y dice, esta cuestión no avanza. A nadie nos gusta esperar. ¿A usted le gusta esperar? ¿Sabe por qué? Porque en el siglo XXI en el cual vivimos, nos hemos modernizado a tal punto que todo lo queremos para ayer. Todo lo queremos instantáneo. Todo lo queremos rápido. Somos impacientes por naturaleza. Y el mundo y el sistema en el cual vivimos aportan mucho a nuestra impaciencia. Ahora esta espera que presenta Nehemías está anclada a algo. Y está anclada en la dependencia de Dios. ¿Por qué está anclada en la dependencia de Dios? Porque solo Dios podía hacer que se levantase un sacerdote que pudiera y estuviese calificado para utilizar el Urín y el Tumín. Recuerde que habían otros sacerdotes que oficiaban, pero no había un sumo sacerdote que pudiera oficiar con estas piedras sagradas. ¿Qué significaba Urín y Tumín? Luces y perfecciones. Eran piedras sagradas que usaba el sumo sacerdote para obtener respuestas infalibles, directas de Dios en casos donde la sabiduría humana fallaba por completo. Este era un medio que utilizaban en los días de Nehemías, en los días del templo, donde un sumo sacerdote que Dios levantaba, que Dios le daba al pueblo como regalo, para que pudiera oficiar en el lugar santo, en el lugar santísimo, y también pudiera oficiar en cuestiones cuando la sabiduría humana fallaba por completo, cuando se necesitaba una respuesta directa de Dios, cuando ya no había respuesta que pudiera ser alcanzada por la sabiduría humana. Por eso Nehemías les puso un alto, les dijo esperemos. Y esa espera estuvo en la dependencia de Dios, porque solo Dios podía levantar un sumo sacerdote para que pudiera oficiar con estas piedras. Hermanos, históricamente el Urín y el Tumín no se volvieron a usar después del exilio. Era una práctica antes del exilio y que estaba en el conocimiento de Nehemías. Pero después del exilio, eso nunca más se utilizó. Eso se había perdido. Por lo tanto, este versículo deja al pueblo de Dios en una constante expectativa y en un clamor profético. ¿Por qué? Porque este pueblo comenzó y debía comenzar a depender de Dios continuamente. Ya no de lo que podía ser un sumo sacerdote, no lo que podían revelar unas piedrecitas. Dios comenzó a encaminar la vida de ese pueblo a una relación más íntima y más estrecha. Por eso nos enseña que la ley de Dios nos muestra nuestra incapacidad y nuestra separación debido del pecado. Por eso la ley no puede salvarnos por sí misma. Las normas y las leyes que estaban establecidas en los días de Nehemías para el pueblo ya habían llegado a su fin. Y Dios
nos comienza a mostrar de manera progresiva cómo Él estaba encaminando todo para ser puesta la mirada en el gran sumo sacerdote. Si me acompañan a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice de la siguiente manera: Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Por eso, hermanos, Cristo es el verdadero Urín y Tumín, porque es Cristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarado justo ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Hasta ahí nomás, hermano, gracias. Por eso, hermanos, Cristo es el verdadero Urín y Tumín. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. Él es la luz perfecta que revela quiénes pertenecen verdaderamente al Padre. Nuestro bendito Salvador Jesucristo es quien nos declara justo por medio de la fe únicamente en Él. En otro tiempo necesitaban que un sumo sacerdote buscara respuestas en Dios a través del Urín y el Tumín, buscando sabiduría, buscando respuestas de Dios. Pero Cristo es el gran sumo sacerdote. Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso únicamente en Él, tú y yo podemos ser declarados justos por medio de la fe, únicamente en Él. Por eso el pasaje apunta directamente al pacto de la gracia y a la necesidad de un mediador perfecto. Hermanos, si nosotros dependiéramos de los registros de nuestra propia justicia legal, todos seríamos excluidos por ser inmundos. Todos. Hermanos, si cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos a su palabra, hermanos, ¿sabe lo que provoca el evangelio en la vida de un creyente? Es mostrarnos lo impuro y lo incapaces que hemos y que somos para salvarnos. Con el único objetivo de exaltar el nombre de Jesucristo, exaltar sus méritos y exaltar su gracia sobre nosotros. Por eso en Cristo, hermanos, se manifiesta el pacto de la gracia y la necesidad de un mediador perfecto. Y Cristo es ese mediador perfecto. Sus méritos son perfectos, imputados sobre nosotros. Lo que nosotros éramos en otro tiempo, inmundos, incapaces de salvarnos. Cristo tomó esos méritos que no eran méritos y los puso sobre sus hombros y los sacó de nosotros y fueron imputados sobre Cristo.
Pero los méritos de Cristo, su justicia, su perfección, su santidad, fueron imputados por solo su gracia sobre nosotros. Por eso tú y yo hoy, a los ojos de Dios, somos perfectos. Aunque tú y yo nos miremos llenos de imperfecciones, pero en cuanto al tema de la salvación, tú y yo a los ojos de Dios somos perfectos. Porque los méritos de Cristo han sido imputados sobre nosotros por gracia. Por eso, hermanos, si dependiera la salvación de nuestros registros, de nuestra vida, de lo que hayamos hecho y seguimos haciendo en esta vida, basándonos en nuestra propia justicia, todos seríamos excluidos. Por eso necesitamos un gran sumo sacerdote divino, que se levante a revelar la voluntad del Padre y a interceder por nosotros de forma infalible, inequívoca. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. No sé si en su Biblia tiene un título, pero dice: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque solo allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Porque, hermanos, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y cuando tú has vivido en tu vida agobio y no encuentras solución ni salida, y tú miras hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, y tú dices: no tengo respuesta, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y allí, solo en Él, encontraremos la ayuda que necesitamos en los momentos que lo necesitemos. Porque su gracia se extiende cada día y en cada momento de nuestra vida en favor nuestro, hermanos. Acompáñeme también a Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25. Hermanos, dado que Jesús vive para siempre, también su sacerdocio durará para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre. Hermanos, Él te salvó una vez y para siempre. Él no te está salvando, vamos a ver qué resulta de esto. Hermanos, el que es salvo por Cristo es salvo una vez y para siempre. Porque descansa en su obra y no en la nuestra. Lo que sucede después de la salvación es la obra santificadora, en la cual tú y yo somos responsables, que permitamos que su palabra nos santifique de manera progresiva y constante en nuestra vida. Y que no está regulada para ver si alcanzamos o no alcanzamos salvación. Está regulada para ver cuán obedientes y dependientes somos de nuestro gran sumo sacerdote.
Por eso tú y yo, en nuestro andar cristiano, vivimos una santificación progresiva que se ejecuta por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. El Señor Jesús dejó muy claro cómo Él nos santifica. Y Él dijo que su palabra nos santifica. Hermanos, lo que santifica la vida de un creyente no son tus prácticas religiosas. Lo que santifica la vida de un creyente no es tus hábitos religiosos. Es tu obediencia a la palabra de Dios. Cuán sujeta está nuestra vida a vivir en dependencia y en obediencia a la palabra de Dios. Eso. Y desde allí comenzará una obra santificadora que durará toda tu vida hasta que nos presentemos delante de la presencia de Dios. Sea en esta vida o sea cuando Él regrese y nuestros cuerpos mortales estén en la tierra y un día escuchemos desde allí, desde la tierra, la voz de nuestro gran sumo sacerdote llamándonos y nos encontremos con Él en el aire. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Que quiénes van a ver al Señor primero? Los que han muerto en Él. Versículo 25 termina diciendo: a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Hermano, tú y yo no estamos solos, aunque tú te sientas muchas veces solo. Y aunque tú y yo muchas veces nos sintamos desorientados, perdidos, pero nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por ti. Porque Él te salvó. No para ver qué sale de ti, sino que te salvó y me salvó una vez y para siempre, hermano. Qué gran seguridad debiéramos tener en eso, hermano. Qué gran esperanza. Porque tu gran sumo sacerdote, aunque tú no lo oigas, aunque tú no lo veas, y aunque quizás ni siquiera lo estés pensando, Él está intercediendo por ti. Él está intercediendo por ti. Está clamando por ti. Qué buen y gran sumo sacerdote tenemos, hermano. Por eso Jesucristo es el gran sumo sacerdote que se ha levantado, no según un registro genealógico humano, ese registro que es perecedero en este mundo, sino por el poder de una vida indestructible. Él permanece para siempre y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Porque, hermano, tú y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente por medio de Jesucristo. Él es nuestra credencial. Él es el pasaporte. Él es el carnet. Él es el que nos habilita para acercarnos a Dios con confianza, con fe, con esperanza, sin temor. No intentemos acercarnos a Él en nuestras fuerzas, en nuestros méritos, o en lo que creemos que hacemos. Lo hemos dicho y la Biblia lo dice continuamente. No los conozco, pero si yo hice esto en tu nombre, y buscaban sus credenciales, que los habilitara, y el Señor los rechaza. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
Otro pasaje dice: apartaos de mí los que desobedecen y menosprecian la ley de Dios. Cristo es nuestra credencial. Hermanos, a modo de conclusión, si hoy nos presentamos ante el tribunal de Dios, confiando en nuestros méritos, en nuestros apellidos, en nuestras buenas obras o en nuestra herencia religiosa, el veredicto sería el mismo veredicto de Nehemías 7:64. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron. Así que no calificaron para servir como sacerdotes. ¿Qué dice Hebreos? Que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Hermanos, sobre nosotros ha sido también puesto un sacerdocio eterno. Y podemos, así como estos hombres en los días de Nehemías, con horror oír que sus nombres no estaban registrados. Con horror darse cuenta que su genealogía ya no existía. Con horror darse cuenta que no calificaban. Por eso, hermanos, nuestra esperanza nunca debe estar puesta en nuestras obras o en nuestros méritos, sino que únicamente en nuestro gran sumo sacerdote. Que nuestros pecados nos declaran nos declaran legalmente inmundos ante la majestad divina. La maravillosa noticia del Evangelio es que nuestra salvación, hermanos, no descansa en nuestra capacidad de demostrar nuestra propia pureza, sino que el Evangelio, la maravillosa noticia del Evangelio, es que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida por pura gracia soberana de Dios antes de la fundación de este mundo. Él te predestinó. Él te eligió, hermano. Él te eligió, hermana, antes de que tú nacieras, antes de que tú vinieses a este mundo. Él ya te había visto. Él ya me había visto. Quizás tú te puedas preguntar, pero ¿por qué no me llamó antes? ¿Por qué no vi esto antes de hacer esto y todo esto? No lo sé, hermano. No te tengo una respuesta a eso. La única respuesta que te puedo dar es que si tú has vivido esto y todo esto, hoy día Dios te alcanzó por gracia. Y allí las cosas viejas pasaron. Son hechas nuevas. Quizás van a haber muchas consecuencias que te van a seguir arrastrando toda tu vida, pero vívelas con esperanza de que esas cosas son parte del pasado. Que hoy Dios te ha dado una nueva vida, que Dios te ha dado una oportunidad en Cristo de ser una nueva criatura. El diablo va a venir muchas veces a recordarte las cosas que viviste, las cosas que hiciste. Y eso va a ser inevitable, porque son parte de las consecuencias, son parte de la vida que vivimos. Pero Pablo dice que él miraba más allá para alcanzar a Cristo, porque su meta estaba alcanzar a Cristo. Ese era su objetivo. Él ya no se preocupaba de las cosas de esta vida. Él se preocupaba de lo eterno. Tú y yo, hermano, estamos llamados a preocuparnos y a ocuparnos de las cosas eternas a las cuales tú y yo hemos sido llamados y alcanzados por pura gracia. Deja de sufrir por el pasado.
y extiéndete. Extiéndete al porvenir de la gracia de Dios que te alcanzó. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Hermanos, Dios no te llamó para dejarte allí. Dios te llamó para hacerte santo, para hacerte santa y para hacerte un hombre y una mujer intachable a sus ojos, porque Él sí nos conoce, Él sí sabe quiénes somos. Yo puedo juzgar equivocada y faliblemente tu vida, porque soy hombre. Pero Dios no es hombre, Él es santo. Todo lo ve y todo lo conoce. En Él no hay errores. Él no se equivoca y Él te conoce. Por eso es a sus ojos. Por eso tú y yo debemos vivir a los ojos de Dios de manera santa e intachable. Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Porque Él presentó su propia vida y derramó su sangre perfecta para limpiarnos de toda inmundicia, hermano. Él te limpió, Él me limpió, hermanos, de toda inmundicia. De lo peor que pueda venir a tu memoria, Él te limpió. De lo que tú puedas recordar como lo más trágico que hayas vivido en tu vida, Él te limpió. Y te hizo nuevo, una nueva criatura. Por eso levanta tu cabeza y vive como el salvo y como el creyente que debes vivir. No por tus méritos, sino porque eso exalta la gloria de Cristo. Porque lo que hoy soy no es por mí, es porque Cristo vive en mí. Dejemos de inclinar la cabeza recordando el pasado, hermano. Extiende, levanta tu cabeza, porque Cristo te llamó para hacerte su hijo, un hombre santo, irreprensible, intachable a sus ojos. Eso honra la gloria de Dios, hermano. Dije que era la conclusión, ¿no es cierto? Pero no dije que terminaba. Ahora termino. Yo me preparé en esto, hermano. Yo dije, si digo termino con esta conclusión, usted va a decir, no terminó. Ahora termino, hermanos, con estos 4 desafíos prácticos para nuestra vida discipular, porque es un llamado a la acción. Primer llamado a la acción, hermano. Cuidado con acomodarnos espiritualmente. Tengamos cuidado de acomodarnos espiritualmente. Al igual que Barzillai, la tentación que él recibió de cambiar su identidad en el pacto por comodidad económica o un estatus social, está latente los lunes por la mañana, hermano. Tú puedes escuchar esto hoy, pero la tentación a cambiar el pacto de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, vuelve a estar latente el lunes en la mañana. No dejes que las demandas del mundo diluyan tus convicciones bíblicas, ni negocien tu fidelidad a Dios. Por eso, cuidado con acomodarnos espiritualmente. Segundo desafío. La fe no se hereda, hermanos, en el torrente sanguíneo. Saquémonos de la cabeza, joven, señorita, niño, adulto, que aún tiene a sus papás vivos, sáquese de la cabeza
que la fe se hereda en el torrente sanguíneo. Hermanos, tener la genealogía de la iglesia visible, conocer la doctrina de memoria o haber crecido en un hogar cristiano, eso no te salva. Si hoy Dios abriera los libros de tu vida privada, ¿encontraría el registro de un nuevo nacimiento real o solo una fachada religiosa heredada? Hermanos, si hoy día los libros se abrieran, ¿qué saldría escrito allí? Diría, Juanito Pérez ha nacido de nuevo. O diría, Juanito Pérez ha manifestado por largo tiempo una fachada religiosa que heredó a través de la historia. Por eso, hermanos, cuidado con la fe heredada, porque la fe heredada no salva. No te aferres al pensar, es que yo soy un hijo de Dios. Oh, yo soy el hijo del pastor. Yo soy el hijo del hermano que predica. Yo soy el hijo del diácono. Soy el hijo, no sé, del que coordina y así. No, hermano. Eso no te va a salvar. Cristo salva. Tercer punto. Respetemos la santidad de las cosas sagradas. Es un desafío para nosotros eso. Cada vez que nos reunimos, es un desafío respetar las cosas sagradas. Acercarse a la mesa del Señor cada domingo y aplicarnos nuestro propio autoexamen serio. Eso es de creyentes maduros, hermano. Eso es de creyentes que están madurando. Por eso, hermanos, no aligeremos nuestros pecados. No aligeremos esos pecados que no confesamos, ni pasemos por alto los conflictos con nuestros hermanos. Hay un deber particular en cada creyente que va creciendo y que va madurando en su fe, que es la confesión de nuestros pecados, reconciliarnos y arrepentirnos antes de participar de las cosas santísimas de Dios junto a los santos. Por eso son desafíos que tú y yo debemos enfrentar para que nosotros respetemos la santidad de Dios, respetemos el lugar donde estamos. Que Dios nos mueva a eso, hermanos. Porque a veces hemos cometido el pecado de deshonrar a Dios, de cantar juntos y estar enemistados unos con otros. Hemos cometido el pecado y la deshonra del nombre de Dios, acercándonos al culto público y mirarnos de reojo. Y eso nos ata, como decía un pasaje, y eso nos ata a tal punto que produce raíces amargas en la vida del creyente. Y no fuera únicamente que te afecta a ti, porque si hay algo particular con las raíces, es que las raíces se extienden. ¿Se ha fijado? Las raíces se extienden. Y usted puede estar aquí, amargo, frustrado y albergando raíces amargas en usted. Bueno, yo, hermano, yo albergando raíces amargas. Y como yo estoy albergando raíces amargas, esas raíces van a comenzar a expandirse, a extenderse. Y como yo estoy tan amargo, no me voy a dar cuenta que contaminé este vaso. No me voy a dar cuenta que contaminé este pañuelo. No me voy a dar cuenta que contaminé este papel. Y esas raíces se comienzan a extender. ¿Y sabe lo curioso de las raíces?
que usted no solo contamina este vaso, porque este vaso, al ser contaminado, comienza a extender otras raíces y comienza a contaminar otras cosas o a otros creyentes. Por eso el autoexamen, hermano, nos va a hacer y va a demostrar que estamos madurando. Todos nosotros lo necesitamos. Tú y yo necesitamos mantener ese temor reverente delante de Dios, porque eso exalta el nombre de Dios. Lo exalta a tal punto que a Él le da gusto estar en medio nuestro. Cuarto y último punto de desafío, hermano. No sé cuánto tiempo llevo, pero este es el último. Aprender a esperar en el soberano tiempo de Dios. Hermanos, cuando tus recursos, cuando tu sabiduría humana llegue a un callejón sin salida, no inventes tus propias soluciones. No forcemos las puertas. Descansa en que ya no necesitamos un Urim y un Turim. ¿Ah? ¿Se ha fijado que de repente tenemos que tomar decisiones y no sabemos cómo? Y nosotros tratamos de ayudar o inventar y que aquí, por allá. Y fabricamos nuestro Urim y Turim. Y le ponemos nombre al hermanito el Urim y la hermanita el Tumim. Y vamos allí en busca de consejos, en busca de soluciones. Cuando tú no las tienes, deja de fabricar, dejemos de fabricar cuando no tenemos respuestas. Vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. Cuando nosotros no tengamos respuestas, cuando estemos agobiados y no sepamos qué hacer, hermano, vamos siempre a la palabra de Dios, porque ella es infalible. Y allí encontraremos, ¿saben a quién? A nuestro gran sumo sacerdote, que está intercediendo por ti en silencio. Nunca olvides que la sabiduría se encuentra en el temor del Señor. Desafíos prácticos. Por eso el objetivo de este mensaje es que como congregación puedan caer toda venda de orgullo, toda arrogancia y toda independencia, para que seamos humildes, dependientes de Dios a través de su palabra. Que comprendamos que nadie puede presentarse ante el Creador basándose en credenciales humanas o méritos carnales. Solo podemos sostenernos a través de la obra mediadora de Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, hermano. Tenemos 4 grandes desafíos prácticos en nuestra vida. Y todos ellos apuntan a la gloria y a la persona de Cristo Jesús. Que podamos crecer como iglesia, honrando su gran nombre. Porque para eso tú y yo hemos sido llamados. Para exaltar el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Dios.